Hola mis amores de Tauro, bienvenidos una vez más a este su canal, yo como siempre dándoles la más cordial bienvenida. En esta ocasión estaremos viendo qué es lo que viene para ti, qué es lo que se activará para ti a partir de que veas esta lectura, no importa en el momento que llegue, una lectura temporal y en el momento que llegue a tu vida, es el momento en el que el universo así lo ha querido, porque a partir de ahora se activará, estarás viviendo lo que se pues active en el día de hoy. Millones de gracias y bendiciones a todos mis suscriptores. Bienvenidos a las nuevas personas que se están incorporando. Claro que sí. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Puedes mirar tus otros signos de tu carta natal para que complemente esta lectura. Estaremos viendo la energía que estará disponible, el arcano que estará disponible para esta semana, el posible reto, cómo le estarás respondiendo y al final estaré dando un mensaje de los ángeles de la guarda, un oráculo hermosísimo, así que no te pierdas el mensaje importante que viene para ti. Tauro, ¿qué es lo que se activará a partir de ahora para ti, Tauro? Durante una semana a partir de ahora. ¡Wow! Pues fíjate que tu poder, me dicen, el poder en Tauro, el poder que se activa, viene de adentro. Me están diciendo que no busques el poder manifestador fuera de ti. Y este va a ser para algunos, ¿vale? Que no busques ese poder manifestador para lograr las cosas que quieres fuera de ti, porque realmente está dentro de ti. Ya ese conocimiento y ese poder está dentro, como cada uno. Pero durante esta semana para mí lo estarás activando. Es como conectar con esa vibración de tu propio poder interior. Es el conectar con tu propia sabiduría, con tu magia interior, con tu guía interior. Serás tu propia sacerdotisa interior, ¿vale? La sacerdotisa es esa persona equilibrada, sabia, de mucho conocimiento, pero que busca también el conocimiento en el lado más espiritual. Es decir, durante esta semana, perfectamente, si así lo deseas, puedes activar tu poder interior, tu voz interior, tu magia interior, la podrás activar. Si así lo decides, si lo deseas, si escuchas a esa vocecita que le podemos llamar intuición, ¿vale? Porque te estará diciendo cosas, te estará mostrando el camino y probablemente en algún momento tú no la escuchaste, no te diste cuenta, pero durante esta semana esto se potencia. Ahí estará esa energía disponible para ti, para si tú lo deseas, activarla y escucharte. Quizás también es una sugerencia. Tauro, escucha tu voz interior, escucha tu sabiduría, tu propia guía interior, que te va a estar mostrando el camino. Vamos a ver el posible obstáculo, el posible reto. El maestro arquero, dar en el blanco, intención y desapego. Cuando llega el maestro arquero me están diciendo que, bueno, sí, intención es lo que quieres, claro. Apunta hacia lo que quieres, pero después desapégate, ¿vale? Por ejemplo, tú quieres, no lo sé, vamos a irnos a un ejemplo. Tú quieres aprender a leer el tarot, ok. Lo que tú puedes hacer es intencionarlo. Quiero aprender el tarot. Doy en el blanco con que eso es lo que realmente conecto, con lo que realmente me apasiona. Vale, ahí está mi intención y mi intención también conlleva que yo estudie todo lo relacionado al tarot, al significado de las cartas y tal. Pero ahora, ¿cómo me desapego? Pues si me tardo un poco en aprenderlo o sigo estudiando, pero trato de como apresurar un poco las cosas. Ya ahí me estoy apegando al proceso. No, sigue haciendo tu parte, que es dar en blanco y la intención de lo que quieres hacer y hacer acciones físicas en base a lo que quieres. Pero el desapegarte tiene que ver con dejarle el trabajo,
que le corresponde a Dios. Las manifestaciones no vienen desde el me pongo a visualizar y no tengo que hacer nada. Por favor, entiendan esto. Manifestar no es me pongo a visualizar y todo me va a caer del cielo. Y yo sé que muchas personas por ahí lo dicen, pero es un error. Está bien visualizar, está bien intencionar, está bien eh, eh, equilibrarlo con la misma vibración, es decir, desearlo. No solamente visualizarlo, sino desearlo. Esa es una parte. La otra parte es tú tomar acción con respecto a eso que deseas. Si lo que quieres es un negocio, tú sentado en un sofá visualizando, no se va a montar un negocio. Tienes que tomar acción. No sé si me hago entender. Todo lo que uno quiere manifestar también lleva el granito de arena por la parte material. Porque si no, no va a perdurar y en el peor de los casos no se va a manifestar. Ahora, te invitan a tener como un poco de paciencia y desapegarte en lo que está el proceso de esta manifestación, ¿vale? Intenciona lo que quieres, da el paso en base a lo que quieres y desapégate, ¿vale? Vamos a ver, esta se quiso voltear. Conclusión. El hecho que me salga esta carta y en la base esté la carta de la intensidad es que ya tú estás terminando un periodo y de hecho esto puede que tenga que ver con ponerle la última pieza a tu rompecabezas. Es decidir, por haber escuchado tu voz interior, pues el terminar y cerrar un capítulo en tu vida y dejar después que el proceso continúe. Es yo hago mi parte, ahora espero que el universo, Dios, la fuente, la energía, haga su parte, ¿vale? Pero tú tienes que hacer la tuya, intencionarla y hacer la parte que te corresponde. Mira, se queda vacío. Tú puedes escribir lo que tú quieres experimentar a partir de ahora como tú lo desees. Tienes esa posibilidad. De hecho, siempre la tenemos. Pero esta será una semana espectacular, maravillosa, para conectar con tu voz interior, definir qué es lo que quieres, culminar con esa etapa que debe llegar a su fin. De hecho, el número 10 me está marcando un nuevo inicio que estará entrando a tu vida con muchísima intensidad, como lo dice esta carta de la intensidad. Te estás encaminando hacia la luz. Te estás encaminando, dirigiendo hacia la luz, una luz maravillosa que te está guiando y vas muy rápido, vas muy rápido. Pero recuerda, hay que desapegarse del proceso porque, porque hay veces que hay que reconocer que todo tiene su tiempo, que todo tiene su proceso, ¿vale? Vamos a ver un mensaje de los ángeles, de los cristales y ángeles. Este oráculo salieron 3, vale, y vamos a leerla. Apatita, progreso, no perfección. No te compares con los demás ni te juzgues. Céntrate, por el contrario, en todo lo que has aprendido y en lo lejos que has llegado. Si en algún momento sientes que no estás haciendo las cosas, que no estás viendo los resultados deseados, recuerda, no te compares con los demás. El resultado tuyo está independientemente de los demás. Está en lo que tú hagas y en lo que el universo te responda. No te compares con los logros de los demás ni con los demás, ¿vale? Simplemente concéntrate en lo que tú estás aprendiendo, en lo que has aprendido y en lo lejos que has llegado. Y te voy a dar un tip más. También, mira, ten una visión de lo que tú deseas lograr. Es crear la intención, pero tengo una visión. Ok, estoy aquí, el camino, aquí está tu inicio y aquí está el final de tu camino. Aquí está lo que tú quieres lograr. Y tú estás aquí, estás avanzando un poquito. Puedes mirar a lo largo, a lo lejos, para ver lo que tú deseas, pero por un momentico. Después desapégate de eso y concéntrate en todo el tramo que ya has caminado hasta el día de hoy. No mires lo que te falta por caminar, sino el pedacito que has caminado y enfócate en eso que ya has conseguido, ¿vale?
Malaquita, prosperidad. Se ha producido un cambio positivo en tu flujo de apoyo divino. De hecho, se está abriendo ya. Y por eso llega la carta de la conclusión. Porque empieza a llegar a ti con la suma sacerdotisa. Si así tú lo deseas, empieza el apoyo divino a fluir en ti. El único obstáculo sería que tú te sigas apegando a que el resultado solo depende de ti, cuando tú tienes una parte de la ecuación, pero también hay que dejar que el universo, Dios, la energía, la fuente, haga su parte. Y sodalita, relacionarse con los demás y participar. Crea nuevas relaciones y amistades sanas que te sirvan de apoyo, entrando en contacto con un grupo de personas de mentalidad parecida. Vamos a ver qué es lo que dice el tarot para ti. Primero, en cuanto a dinerito. ¡Wow! La justicia. El apoyo divino llega, sí que sí. Bueno, salieron 4 cartas más, 5 cartas. Mira, el apoyo divino y por justicia divina, aquí está el fin de algo. Esta es la carta del mundo, el arcano 21, o la carta de la conclusión. Hay algo aquí que termina para ti. Te veo trabajando muchísimo. El 8 de oros me habla de trabajar mucho por lograr tus sueños, por esas cosas que no has podido lograr hasta el día de hoy, pero también de una manera equilibrada. Te veo durante esta semana trabajando. Estarás a otro nivel. Estarás a otro nivel. ¿Qué te puedo decir? La carta de la templanza y con el rey de copas me habla de una profunda sanación que en principio puede que tenga que ver con la parte económica. ¿Y cómo puede tener que ver una sanación con parte económica? Bueno, pues a veces, o la mayoría de las veces, nos criamos en hogares donde el dinero o el tener abundancia económica puede representar una carga más que una bendición, porque se le culpa al dinero por todos los males que pueda tener la familia, cuando realmente lo que está causando el mal a la familia es el no tener dinero, el no tener dinero para comprar alimentos, el no tener dinero para comprar medicinas, pero eso en nuestro inconsciente entra como que el dinero es malo. Sin embargo, yo a ti te veo sanando cualquier emoción del pasado que tenga que ver con trabajo, con dinero, así. Y obviamente no va a ser para todos. Veo una justicia que se va a hacer, mmm, que va a materializarse para ti. Puede que tenga que ver con documentos legales que se dan a tu favor para que puedas comenzar desde cero una nueva vida. Hoy me están hablando súper rápido, así que si me notas que estoy hablando un poco rápido, es que tengo que hablar a la par de que me lo están diciendo, si no me pierdo. Se me quedan cosas por decirte. Bueno, estas 2 cartas. ¡Wow! Hay 5, voy a sacar una más. Una más, por favor, ya para que sean, gracias, para que sean 6. Muy bien. Madre mía, rueda de la fortuna. Me encanta. Me encanta, las cosas empiezan a cambiar para ti. Haz de oros. Viene una personita del signo de fuego. Vamos a ver. Ya, no. Retiro lo dicho. Hay una persona a la cual probablemente le estés dando la espalda, tomes la decisión de dejarle atrás. Esa persona puede ser del elemento fuego, pero decides dejarle atrás. Aquí hay un pasado que se queda atrás. Quizás esta decisión no la habías tomado hasta el día de, hasta esta semana. Sin embargo, puede que esté llegando otra persona a tu vida, porque aquí veo 2 energías diferentes y sin embargo, aquí te veo a ti tomando una decisión de dejar el pasado atrás por la llegada de otra persona. La llegada de esta otra persona puede ser perfectamente del elemento tierra, pero no nos vamos a volcar en los signos.
Vamos a quedarnos con que hay una persona que literalmente sale de tu energía, sale de tu vida. Y no es que no vayas a pensar nunca más en esta persona, pero simplemente sale de tu energía, porque en tu camino hay un nuevo rumbo, hay un nuevo rumbo. Puede ser también que la persona que esté llegando a tu vida sea del elemento fuego y tú decidas dejar tu pasado atrás, pero con mucho cuidado aceptes a la persona que viene. Puede ser perfectamente, ¿vale? Ajústalo tú a tu situación, pero sí o sí hay una persona que entra esta semana a tu vida. Y aquí hay un pasado que por fin, definitivamente, se queda atrás. Vamos a ver lo que dicen los ángeles. ¡Wow! Tus ángeles de la guarda han salido. Autocrítica. Los ángeles te pedimos expresamente que seas más compasivo contigo mismo. Date cuenta de esos momentos en los que tienes pensamientos críticos sobre ti mismo e intenta cambiar esos pensamientos negativos por otros positivos y cariñosos. Eres un maravilloso ser de luz, incluso si a veces piensas que eres todo menos perfecto. Acuérdate de que Dios y la divina perfección existen en todas las cosas. Y me dicen, recuerda que aunque tú te veas de carne y hueso, todos, antes de encarnar en esta tierra, fuimos seres de luz. De hecho, somos seres de luz encarnados en cuerpos humanos. ¿Vale? Recuerda eso. ¿Vale? Esto puede para muchas personas resonar con creencias que tengan y pues no resonar precisamente de la mejor manera. Pero esto es una realidad, es una verdad. ¿Vale? Y hay muchas personas que lo han podido comprobar, que han hecho conexiones con sus vidas pasadas, con sus encarnaciones. Los que podemos hablar con nuestra alma, los que nos abrimos a conectar con nuestra alma, pues podemos comprender esto perfectamente, ¿vale? Es hora de que dejes de acusarte o de hablarte a ti mismo mmm, con pensamientos críticos. Acusarte de cosas que has podido hacer, que has podido vivir. No. Trata de comprenderte, de intentar entender que lo que tú has vivido en esta vida es parte de un proceso de evolución que está sucediendo para que tú evoluciones, para que tú crezcas más y puedas mostrar, vencer esos obstáculos y puedas evolucionar como un ser de luz que eres. Relajación. Tienes todo el tiempo que necesitas para realizar tus deseos. Coloca las manos dulcemente sobre tu corazón y permite que tu respiración te guíe hacia un espacio de paz interior. Imagina que te bañas en una luz dorada que fluye del corazón eterno de Dios. Yo, tu ángel de la guarda, estoy contigo. Déjame entrar en tu corazón. Lograrás muchas más cosas si te concentras en lo más importante de la vida, el amor. Equilibrio. Las diferencias son necesarias para la evolución humana. Cada cosa tiene su contrario para crear la unidad. Si enciendes una vela en una estancia llena de luz, la llama apenas será visible. Si percibimos la luz, es gracias a la oscuridad. Ambas son necesarias. Me dicen que hay una persona que puede estarte ayudando en el plano económico a balancearte un poco. Este es un mensaje para algunos de ustedes. Acepta la ayuda de una persona que puede ser un Cáncer, un Escorpio o un Piscis que te puede estar echando una mano en cuanto al plano económico, que es una persona que viene como en plan de apoyo angelical o como un alma que viene a vivir una experiencia contigo en este plano, que te puede estar echando una manito en cuanto al plano económico. Sueños. Puede ser familia, puede ser amistad, puede ser quien sea, ¿vale? Vives un maravilloso momento de sanación y transformación positiva. Cuida la vida en cada instante y concéntrate en tus sueños. Preserva la pureza de tu mirada y atraerás el éxito. Todo aquello con lo que siempre soñaste, incluso el deseo más inaccesible, está a punto de manifestarse. Maravillosa lectura para ti, mi querido Tauro. Espero que te haya gustado. Si así ha sido, coméntame, dame like, comparte el vídeo y claro que sí. Un beso y un abrazo enorme y te espero pronto. Chao.